Muy buenas tardes, buen día, buenas noches, de madrugadita, en los confines del mundo, de Panamá para el mundo. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Talcor, tenemos un placer muy grato en presentarles la visión de este ministerio. Buenas tardes. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. ¿Quiénes somos? Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios. Esos somos damas y hombres hablando al corazón. Gracias, Fátima. A continuación vamos a presentarle a nuestra invitada, sabiendo que estamos en Panamá, República de Panamá. Hoy es día 1 de julio de 2025. Nuestra invitada, nuestra líder, la que el Señor ha puesto para instruirnos a cada uno de nosotros y a ustedes que van a ver y van a escuchar para nutrirse sobre la palabra de Dios. Loricel Morales de Lorenzana. El título de nuestro tema hoy es Soltar el miedo ante un cambio repentino. Bienvenida. Adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Un día hermoso para compartir juntas todas y todos y pidiéndole al Señor que guíe mi boca para poderles dar el conocimiento necesario para que puedan ampliar no solo sus bendiciones, sino que puedan de alguna manera saber cómo actuar en una forma poderosa para cumplir sus sueños y sus metas. Soltar el miedo para que ante un cambio repentino tiene que ver con el área sobrenatural que tenemos que manejarnos nosotros en nuestro diario vivir con las cosas que vamos aprendiendo del Señor. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, cuando nosotros vamos aprendiendo del Señor, va llegando un momento en que eso se va convirtiendo en señales, maravillas y prodigios de parte del Señor que se muestran delante de los ojos del cristiano. Entonces, eso inicialmente, cuando uno ve algo sobrenatural, uno tiene asombro, como que hay algo que lo inquieta porque no sabe cómo manejar esa situación y resulta que eso puede provocar temor en la persona que recibe una situación de esas de revelación para su vida. Entonces, vamos a adentrarnos en ese camino donde por medio de Jesús vamos a saber cómo soltar los temores, los miedos, para que cuando llegue ese de repente, ese cambio repentino, ese cambio inesperado, podamos realmente saber cómo manejarnos para desear más y que el Señor nos pueda permitir recibir más, porque de eso depende la vida de un cristiano, saber
ver las manifestaciones que Dios va haciendo en la vida como creyentes, y que eso pueda redundar de una manera poderosa en la vida de nosotros, para nuestras familias y las personas que el Señor ponga en nuestro camino para ayudar y proveer lo que se necesita en un momento determinado. Yo quiero empezar con lo que significa intervención divina. ¿Qué significa intervención divina? Cuando podemos ver el poder manifestado de Dios a través de alguna señal que Él permite, vamos a pensar en la palabra de Dios y podemos ver el pueblo de Jerusalén, de Israel, viajaba hacia el Mar Rojo. Entonces ahí hubo algo inesperado. ¿Por qué razón? Porque se manifestó de una forma sobrenatural un cambio en la atmósfera o en los aires, que tenía uno que poder aprender a manejarlo como creyentes que vamos madurando y que vamos dejando de ser niños para ser adultos. Porque de esto se entiende que vamos a ir recibiendo más en la medida en que nosotros podamos de una forma poderosa encontrar que los misterios de Dios son maravillosos y que permiten que uno pueda en el proceso o en el camino encontrar cosas que aumentan tu fe, que aumenta tu creencia en el Señor y que permite que eso pueda redundar en beneficios no solo para ti, sino para tu familia, porque empiezan a ver en lo sobrenatural los milagros de Dios, cómo se manifiestan tus oraciones, una oración que tú puedes hacer en un momento determinado y con la intervención divina provoca que eso suceda de una forma inmediata, y hay que vencer ese temor a lo desconocido, aquello que uno no sabe cómo manejar, pero que debe tener la confianza en el Señor de que aunque se manifieste, uno va a estar bien bajo su amparo y su fortaleza. Podemos ver en el último ejemplo de lo que vimos el sábado, que la vara de Aarón reverdeció. Entonces, al reverdecer la vara de Aarón, fue una cosa de repente, un cambio inesperado de la vara, de una noche a la mañana, y ahí hubo una manifestación que provocó ese milagro grande que sucedió en ese momento, y los que estaban ahí, me imagino que se asombraron, quedaron atónitos, como muchas veces en la palabra se da esa palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar con la ayuda, tenemos que lograr con ayuda de Jesús, a lograr una forma de que se maneje de tal forma que todo pueda redundar en bendiciones para cada uno de los que tenemos que participar en esa situación en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a empezar, y me gustaría, antes que leamos las citas bíblicas que yo siempre busco, yo busqué los antónimos y los sinónimos de cambio repentino. ¿Por qué los busqué? Porque en nuestro diario vivir como creyentes, las cosas que se manifiestan de parte del Señor son como un de repente, como una respuesta inesperada que uno no sabe que iba a llegar, y uno tiene que estar atento a los diferentes lenguajes o diferentes formas en que yo puedo decir un cambio repentino, porque Jesús trabajó haciendo cosas repentinas en un momento determinado. Entonces, eso es maravilloso, porque si nosotros queremos usar
dones de parte de Dios, vamos a entender que en algún momento determinado hay dones donde se va a manifestar el poder y la gracia de Dios en un momento determinado. Entonces tenemos que tener una capacidad de poder sostenernos con dominio, con templanza ante esos milagros y que no vaya a suceder que me descalabro o que me siento agobiada o que me siento realmente desesperada porque no puedo manejarlo. Por eso es que el Señor va de bebé a joven y de joven a adulto, porque la forma de madurar es que uno va viendo milagros simples, sencillos, y de repente ve milagros sobrenaturales que pueden impactar no solo la atmósfera, sino los aires donde nosotros nos rodeamos. Y eso es maravilloso cuando podemos ver y poder lograr ver y entender lo que significa el poder de Dios. Entonces vamos, María Luisa, por favor, léeme los sinónimos de cambio repentino, pero ve haciéndolo suave por si acaso tengo que hacer algún tipo de comentario para que podamos como creyentes, como personas que el Señor va a usar grandemente en milagros y en situaciones de oraciones fuertes, precisas para personas en un momento determinado, tener ese aplomo que da Jesús para poder sostenernos como hacían los hombres y mujeres en la palabra de Dios y que podían lograr tener una forma fuerte de manejarse y no flaqueaban ante las cosas que llegaban de repente. Por favor, María Luisa. Sinónimos de cambio repentino. Súbito. Indica algo que ocurre de forma rápida e inesperada. Brusco. Señala un cambio abrupto y violento. Imprevisto. Algo que no se esperaba o no se había previsto. Inesperado. Similar a imprevisto. Enfatiza la falta de anticipación. ¿Se acuerdan? Yo pensé que se está no, deja solo con los sinónimos y voy a hacer un aporte o un comentario, pero quiero que revises porque se te siente entrecortado. Entonces, para que revises el micrófono para estar claros para los antónimos. Pero miren, ¿se acuerdan cuando estuvimos hace como 2 o 3 semanas? Vimos el caso de Dorcas, una discípula del Señor, que de repente, de forma súbita, revivió, regresó a la vida, de forma en que nadie esperaba que eso se iba a dar. Entonces, ustedes como personas que están aprendiendo de parte del Señor, tienen que tener un aplomo o una forma, lo quiero decir de otra manera, tienen que tener una templanza como el Señor en su palabra a través del Espíritu Santo, que es un fruto de Él, para lograr saber cómo la instrucción de Dios, cómo recibir lo que tienen que decir y cómo actuar en un momento determinado para que se manifieste el poder de Dios a través de ustedes usados como vasijas de barro y que se logre realmente multiplicar las bendiciones del Señor. En este tiempo, no todo el mundo hace milagros como se hacían en la palabra de Dios y se pueden lograr en el nombre de Jesús. Hay hombres y mujeres que tuvieron mucho tiempo en el siglo XX o el siglo que los hacían. ¿Por qué se dejaron de hacer? Porque realmente
las personas no están viendo, sino haciendo el mínimo esfuerzo para que lo que van recibiendo del Señor lo vayan aplicando poderosamente en sus vidas. Creo que el Señor no nos está dando a nosotros dones especiales o dones de sanidad o de ciencia o de revelación para guardarlos y no utilizarlos. Él quiere que nosotros soltemos ese miedo a tratar con lo sobrenatural de Él. Y no es que yo voy a hacer un patrón específico, no, porque los milagros de Dios son inesperados, como lo dice el sinónimo en un cambio repentino. Son cosas que de repente llegan y no están dispuestos para la persona que está trabajando o para las personas que van a recibir. Es algo que realmente solo el poder de Dios puede manejar y solo Jesús lo puede eh, 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 actuar en un momento determinado, pero eso lo que provoca es que uno entienda que las cosas pueden cambiar en bendición con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a los antónimos, por favor. Es un tema que cuando yo vi, espérate un momentito, María Luisa, es un tema que cuando yo vi, hemos hablado varias veces de vencer el miedo, pero es una combinación clara cuando dice vencer el miedo ante una situación que se manifiesta de forma inesperada. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Cómo voy yo a manejar la situación? Me voy a llenar de pánico, me voy a llenar de una forma en la cual voy a decir, no, yo no quiero hacer más nada de eso. Entonces, ahí es donde uno demuestra que es un guerrero, que es un hombre o una mujer de Dios dispuesto a hacer el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno como ser humano. Entonces, por favor, María Luisa, los antónimos. Progresivo. Un cambio que se desarrolla gradualmente, paso a paso. Entonces, vamos a ver, antes de que sigas, cambio repentino, un milagro inmediato. Pero progresivo es un proceso en el cual no necesariamente tiene que ser al día siguiente ni al siguiente día, sino tú tienes que aprender a manejarte en esa situación progresiva, porque hay milagros fáciles, pero milagros que son un poco más fuertes, como les pasó a los apóstoles en un momento determinado que no pudieron sacar el espíritu de un joven. ¿Por qué? Porque le faltaba lo que decía el Señor en un momento determinado. Fe le faltaba, y le faltaba también adicionalmente a la fe que no sabían cómo manejar el poder de Dios para vencer y lograr lo que necesitaba el Señor que se diera. Y fíjense, y me acuerdo yo que los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu? ¿Por qué no lo pudimos lograr? Porque no había en el sistema de esa persona miedo, soltarlo para que no se sorprendiera con el poder milagroso de Dios. Y de eso se trata el tema de hoy. Vencer el miedo ante un cambio repentino que tiene que ver con la fuerza sobrenatural que tiene el Señor de hacer milagros, y que yo tengo que tener aplomo, vuelvo con la misma palabra, en el nombre de Jesús, tener fortaleza, quiero decirlo de esa manera, para lograr en el nombre de Jesús que se puedan multiplicar las bendiciones para las personas. Todo el mundo
quiere un milagro, y en este momento y en este tiempo se está manejando la sanidad como algo primordial en la vida de un ser humano, porque la enfermedad ha venido al mundo a buscar situaciones difíciles para muchas personas en diferentes áreas del sistema nervioso o inmunológico de la persona. Y yo creo en el nombre de Jesús que si yo tengo fe y es una voluntad de Dios para X persona, podemos lograr hacer un milagro si yo tengo realmente que enfrento la situación en el de repente, pero que el Señor me hace actuar de tal manera en que aunque yo esté viendo algo que se sale de mi conocimiento inmediato, yo puedo lograr vencer ese temor, porque con la ayuda de Jesús, confiando en Él, voy a lograr seguir avanzando en el nombre de Jesús. Terminan los otros antónimos, María Luisa. Gradual, similar a progresivo. Inicia un cambio que ocurre de manera continua y lenta. Entonces, vamos a ver, vamos a ir a hacer otro comentario. Okay. Nosotros venimos de caminos torcidos, donde cada uno de nosotros cometió en un momento determinado situaciones en los cuales no se pensó, no se actuó como tenía que hacer, pero sucedió, y el Señor dice, yo voy a corregir los cambios que yo tengo que hacer contigo. Entonces, el vencer el miedo me ayuda en ese proceso de cambiar los caminos torcidos, porque yo voy a enderezar de forma gradual mi camino con el Señor y me lo voy a llevar al lugar donde Él quiere que esté para recibir en un momento determinado la situación favorable. Sigamos, María Luisa. Paulatino, un cambio que se realiza de forma lenta y suave, sin brusquedad. Entonces ahí vamos a ver personas que, sí, yo quiero servirle al Señor, yo quiero que el Señor me permita ayudar a otras personas, pero no tienen la capacidad inicial de poder sostenerse en medio de una situación sobrenatural que no pueden manejar. Entonces el Señor tiene que actuar de forma lenta con esas personas y saber hasta dónde pueden llegar. Muchas veces hemos oído, tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú permitas que el Señor derrame sobre ti. Eso significa que yo no me puedo ganar una posición si no tengo la valentía, el coraje, el dominio propio para lograr hacerlo en la forma como el Señor quiere. Y podemos ver los ejemplos de una postura fuerte en el mismo Moisés cuando se abrió el Mar Rojo, cómo dirigió al pueblo caminando en tierra seca por el mar que se abrió. Eso era importante hacerlo, igual que Josué. Josué, cuando cruzó hacia la tierra prometida, tuvieron que abrir el río Jordán, pero el río Jordán no se abrió igual que el Mar Rojo. Se abrió de otra manera porque los que llevaban el arca entraron en el agua y eso permitió que la tierra se secara para que ellos pudieran cruzar, y mientras que ellos cruzaban, los que llevaban el arca la tenían en sus brazos, encima de ellos, guardándola mientras que ellos hacían el recorrido hacia el lugar donde quería llevarlos el Señor. Entonces están viendo lo importante que es hacer que el miedo no me paralice, que el miedo no impida en que yo vaya hacia la meta, que el propósito que Dios tiene en mi vida personal
para trabajar en base a lo que Él vaya provocando en mi vida personal. Mucha gente dice, ay, a mí me encantaría tener el don de sanidad, a mí me encantaría tener el don de palabra, de ciencia, pero si tú no aprendes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Eso no va a llegar de una forma abrupta, sino va a ser con tu esfuerzo, con tu escuchar la voz de Dios, no buscando una carrera de velocidad, como dice Pablo. Yo prosigo a la meta, pero es en la forma en que Dios quiera que yo lo vaya a hacer. Lo importante es entender que una de las cosas para lograr soltar el miedo y lograr esos cambios repentinos con la ayuda del Señor y que yo vaya creciendo es uno, saber que tengo que confiar en Dios. Dos, que tengo que tener fe. Tres, que tengo que tener la obediencia necesaria para poder entender lo que Él quiere que yo haga en ese proceso. ¿Ya terminaste, María Luisa? Falta uno. Falta Ajá. uno. Lento. Lo contrario de rápido. Y un cambio que toma su tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vayamos a hacer una oración para que el Señor la conteste, y mándame un de repente, Señor, para que yo pueda recibir. ¿Qué haces con recibir un de repente si no sabes cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a mover? Entonces, conociendo la forma como el Señor se mueve en la palabra con los cambios repentinos, podemos entonces saber cómo pedir, porque el Señor lo va a hacer en forma gradual, en forma suave, lenta, dependiendo de la capacidad que tenga la persona para lograrlo. Recuerden, habían 3 personas que tenían talentos, uno tenía 5, el otro tenía 2, el otro tenía 1. ¿Qué pasó con lo que hizo el Señor? Al de que tenía 5 le dio 10, al otro le multiplicó en 4 y al otro le quitó el que tenía. ¿Por qué razón? Porque en su lentitud no supo cómo lograr hacerle ver al Señor que tenía que aprender, aunque fuera en lo poco, a ganar la ventaja con ese talento que tenía. Y lo más seguro, no sé por qué no, la palabra no lo dice, pero quizás se puso a ver lo que hicieron los otros 2 en vez de buscar su propia dirección de parte de Jesús y vencer cualquier temor o miedo y lograr hacer lo que tenía que hacer. Entonces, vamos ahora a los 3 versículos que tomé de la palabra de Dios, tomando en consideración varias cosas. Primero, que el vencer el miedo solo lo puedo lograr con la ayuda de Jesús. Nadie puede vencer un temor o un miedo si no sabe cómo entregarle al Señor esa situación en su vida. Yo creo que todos hemos tenido un miedo en un momento determinado. ¿Por qué razón hemos tenido miedo en algún momento determinado? Porque en el proceso de aprender hemos visto que de repente surgen situaciones, por ejemplo, el Señor nos da una promesa. La promesa es que voy a tener, por decir algo, un auto blanco. Es algo que me vino en este momento. Entonces, de repente, el demonio lo que hace es que provoca un estorbo para evitar que tú tengas ese carro blanco. Entonces ahí, aunque el Señor prometió, hubo un cambio repentino, inesperado, que provocó que el milagro que se iba a dar se diera como tenía que ser.
Entonces se retrasa el milagro. ¿Y eso qué hace? Provocar temor en una persona, porque yo también lo he recibido en los primeros momentos de mi vida personal, cuando yo iba aprendiendo del Señor. Lo desconocido para mí provocaba temor, miedo, porque no sabía cómo manejarlo, cómo actuar ante una situación de una mala toma de decisiones. No sabía cómo lograrlo, pero cuando uno va entendiendo cómo el Señor quiere que veamos las cosas, cómo quiere que las entendamos, es más fácil porque podemos comprender. No sucedió en este momento, pero va a llegar en el tiempo de Dios, porque hay esperanza cuando uno confía en el Señor en todo momento. A ver, María Luisa, lee tú y después creo que va a ser Fátima la que va a leer Nueva Versión Internacional. Así. Sí. Vamos primero con Isaías Entonces, 40. Isaías 41:10. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice, seguridad de Dios para Israel. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nueva Versión Internacional, Isaías 41:10. El título es El amparo de Israel. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Una de las cosas que tenemos que enfrentar, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando hay miedo, es uno, que yo no sé cómo van a venir las cosas. Me agobia. Voy a tener la necesidad de vencer ese temor. Y la única forma de vencer el temor es con Cristo de nuestro lado. Que Él esté, siempre leemos en la palabra de Dios que Él es nuestro amparo y nuestro refugio, nuestra fortaleza. Entonces yo tengo que aprender a lidiar con esa situación de poder que tiene Jesús para que en mi confianza en Él yo pueda avanzar en victoria por medio de Jesucristo. Es una situación que hay que aprenderla. Yo no tengo que buscar lo que Dios no me va a permitir ver. Yo solo tengo que aceptar lo que su palabra dice como una promesa, y así va a ser que va a suceder, porque no tengo que cuestionar lo que ya Él dictaminó y escribió en un momento determinado. Entonces uno tiene que, es la forma como uno va aprendiendo en el lenguaje de Dios a saber cómo vencer ese miedo ante un cambio repentino. Ahora vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, léeme, Fátima, ya la leíste también, ahora léanme la siguiente que puse en las 3 versículos para empezar. Hechos 2, versículo 2. Versión Reina Valera dice así. La venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, versículo 2, en Nueva Versión Internacional. Dice el título, Espíritu Santo desciende en Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa. Entonces, ahí tenemos un de repente que sucedió
cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y ahí vemos cómo se manifestó un de repente, algo inesperado que sucedió repentinamente y ellos tenían que verlo de una forma en la cual creciera la fe y la confianza en el Señor y no que retrocedieran. De eso se trata, vencer el miedo ante un cambio repentino. Accionar de forma inmediata, aunque lo que yo esté viendo me inquiete, me haga sentir que pasó aquí algo diferente, algo que yo no esperaba, algo que se manifestó, porque es la forma en que el Señor te está adiestrando para que puedas dar más frutos y puedas realmente aprender a usar el poder de Dios en beneficio tuyo y de los demás. La siguiente cita, por favor, María Luisa. Hechos 16, versículo 26, versión Reina Valera 1960. Dice así el versículo 26. Tiene por título Encarcelados en Filipos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Nueva versión internacional. Hechos 16, 26. El título es Pablo y Silas en la cárcel. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Entonces, hubo otro de repente ahí, ¿verdad? Algo inesperado, algo de repentino que provocó que se abriera la cárcel. Entonces, imagínense un panorama en el cual ustedes reciben una bendición de Dios sobrenatural. Y está, ¿será? ¿No será? Lo tengo que ver de qué manera. En la medida que tú vas aprendiendo de parte del Señor, te vas a ir dando cuenta que lo inmediato tiene una bendición como lo que se tiene que esperar gradualmente de acuerdo a tu conocimiento y a tu entendimiento y a tu avance para lograr que en las dos situaciones tú puedas tener bendición inmediata. Es como la mujer que llenó las vasijas de agua, de aceite, perdón, y las vasijas de aceite siguieron, hasta que ella no tuvo más vasijas. Pero se dio el milagro. Entonces, vayamos a la palabra de Dios. Yo quería empezar con esos 3 puntos principales, porque a veces la gente es recelosa de los poderes de los milagros de Dios, que sí se dan en este tiempo. Pero para poder que se den en este tiempo, yo necesito estar conectada con el Señor y vencer el miedo o soltarlo para que realmente Él se pueda manifestar con poder. ¿Cómo dice la palabra de Dios que yo debo enfrentar el miedo? ¿Cómo me dice a mí Jesús que yo debo provocar que Él se manifieste en lo sobrenatural? 1, mi alabanza tiene que ser
realmente dispuesta para Él. Mi adoración tiene que ser realmente con respeto hacia su posición como el líder de aquello que yo he creído que es que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Porque si yo no creo, no voy a poder ver nada. Por eso vemos que a veces hay hombres de Dios, mujeres de Dios que sanan a las personas, pero su mente y su corazón tiene temor. Salen del lugar y vuelven al estado original que tenían cuando les hicieron el milagro, porque no están cimentados dentro de su corazón para poder sostenerlo. Su corazón está turbado. ¿Qué es un corazón turbado? Un corazón que tiene dudas, un corazón que está confuso, un corazón que no cree en lo sobrenatural de Dios, ni que cree que Dios está vivo hoy en día. Eso es lo que es un corazón turbado, que se asombra ante algo que le da temor, que le da miedo. Entonces yo tengo que soltar ese miedo en las manos de Jesús para que Él, de forma amorosa, de forma poderosa, me pueda lograr enseñar lo que yo tengo que aprender para creer en los milagros sobrenaturales de Dios en el siglo XXI. Si tú no aprendes en el nombre de Jesús los de repente del Señor o cambios repentinos, no vas a dejar de ser una cristiana del montón. No vas a lograr, porque todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, todos tienen sueños como personas. Pero si los sueños no están acoplados a Cristo, no se dan. Si los conocimientos de Jesús no están acoplados a la verdadera situación que yo tengo que aprender, no estamos conectados con el Señor y no se da nada a mi favor. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de poderlo lograr. Entonces la palabra de Dios dice que una persona que tiene miedo tiene que volverse una persona con coraje, valentía. Porque si recordamos Jeremías, soy un niño, yo no puedo, yo no sé hablar. Eso era miedo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús provocó, el Dios Todopoderoso provocó que Jeremías soltara el miedo. Y empezaron los cambios repentinos, donde él iba provocando milagros, iba provocando enseñanzas a las personas del poder de Jesús, de Dios mismo, manifestado en ese momento. Pero él tuvo que soltar el miedo. Y eso es lo que hoy en día es el tema de hoy, soltar el miedo ante un cambio repentino. Ay, yo no puedo, Señor. Te agradezco que me hayas permitido entender que tú me querías para ir a predicar a la iglesia tal, pero yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, yo no lo voy a lograr. Te vas a quedar de forma mediocre entonces, porque no vas a lograr con tu esfuerzo que estás haciendo recibir los mejores propósitos de Jesús para tu vida personal. El éxito en el Señor depende de la persona, no de otro ser humano. Depende de hasta dónde tú quieras lograrlo y sobre todo con fe, con confianza en Él y con la obediencia al Señor. Son 3 llaves fundamentales para lograrlo. Y Él lo soltó. Él soltó su negatividad inicial.
¿Y cómo lo soltó? Porque Jesús le dijo en Jeremías 1:19, que no se los di, que él iba a caminar con él. Él iba a ir delante de él. Significa que para yo poder soltar el miedo en un momento determinado, en un cambio repentino, necesito mi comunión con Jesús y entender que voy trabajando en mi vida personal siempre y cuando Él está conmigo en todo momento. Entonces, qué importante es entender, y vamos a verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, Elías fue un hombre que el Señor usó para matar a los Baales, y él utilizó el fuego para eso. Pero ¿qué pasó? En un momento determinado, cuando terminó de hacer algo poderoso para el Señor, le dio miedo Jezabel. Le dio miedo la mujer que tenía en ese momento al pueblo completamente desajustado. Entonces, ese desajuste que tenía el pueblo en un momento determinado fue lo que provocó muchas cosas difíciles en el pueblo. Entonces, tú quieres realmente obtener los mejores beneficios del Señor, tienes que aprender a soltar el miedo y avanzar en victoria. Solo los violentos arrebatan los cielos. Y cualquier cambio de repente, cualquier cosa inesperada, aprenderlo a mover con la ayuda de Jesús, porque aprendimos la última experiencia que separados de Él, nada podemos hacer, porque Él nos guía por las situaciones más importantes. Leamos Isaías 41:13, por favor. El miedo tenía paralizado, a Elías, y hasta se escondió en una cueva. Hay momentos hacia atrás donde nosotros hemos estado en momentos de aprendizaje del Señor, que en una acción de repente le dio temor a uno, porque no sabía cómo, si lo había hecho bien, si no lo había hecho bien, van a venir a intimidarme, me van a venir a lastimar, porque es el momento gradual lento que el Señor está usando para llevarte a una convicción de que Él es el que te protege, te guarda, te sostiene, te alimenta, como dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Él te sustenta, Él te lleva de su mano. ¿Pero por qué? Porque vamos aprendiendo. Elías fue un hombre poderosísimo, pero tuvo miedo también. Y lo tuvo que soltar. Igual que Jeremías lo soltó. Cuando dijo que no tenía la capacidad, igual que cuando Moisés, que era tartamudo, y le dijo, yo no sé hablar. Entonces ese miedo que él tenía, el Señor lo convirtió en un cambio gradual, porque empezó a hablar Aarón por él, pero llegó un momento donde Moisés podía él mismo hablarle a la gente, porque el Señor trabajó con él de tal manera que provocó que se diera el cambio y él ni siquiera se dio cuenta, porque se entregó en él. Y al entregarse en él, el Señor hizo las correcciones que tenía que hacer y lo llevó al propósito que tenía con Moisés en la vida de él, como lo tiene en cada uno de nosotros. Tener miedo no es malo, porque la palabra dice que en la debilidad el Señor crece.
¿Y por qué crece? Porque yo no me creo que yo me lo sé todo, sino dejo que Cristo se lo sepa todo y que me guíe a mí por la senda donde yo debo ir. Y eso es lo importante en la vida de nosotros como cristianos. Entonces vamos a leer Isaías 41:13. Isaías 41:13. Seguridad de Dios para Israel. Versión Reina Valera 1960. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nueva versión internacional, Isaías 41:13. El amparo de Israel. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Qué significa? Que Él provoca que el miedo sea soltado y Él te lleva y te ampara y te fortalece y te guía por la senda. El Señor guía los pasos de uno en el camino que Él ha decidido que nosotros recorramos. Pero tenemos que estar convencidos que separado de Él nada podemos hacer y que Él es la llave para vencer gradualmente, aunque sea lento, aquello que nos estorba para ver los milagros poderosos de Jesús en nuestra vida personal. Y la mayoría de los que recibieron milagros de Jesús no eran israelitas, eran gentiles, eran personas que creían en una fe que hasta el mismo pueblo no tenía en ese momento. Yo no tengo que ver algo para que yo crea que Dios lo va a hacer. Es lo que yo permita que Él haga conmigo lo que me va a favorecer. Días atrás yo escuché una prédica del pastor Rudy que me gustó muchísimo. Él hablaba en el encuentro de los dos hermanos, Esaú y Jacob. Eso está en Génesis 33, no lo traje a colación porque a veces primero ustedes tienen que escudriñar también y segundo, darle las herramientas para que el que quiera avanzar, el que quiera salir adelante, tomará la disciplina y la perseverancia para lograrlo con la ayuda del Señor en ese llamado que nos ha dado a cada uno. Entonces, ahí es muy interesante porque muchas veces nosotros, los seres humanos, no entendemos que las diferencias surgen cuando hay división entre las personas. Eso es lo que destruye una relación X o cualquiera en un momento determinado, porque no hemos sabido manejarnos de tal manera que aunque no esté de acuerdo él conmigo, yo tengo que ser tolerante, paciente y pensar que si Dios lo ha permitido es porque está educándolo a él o a ella y también me está educando a mí o a la persona que sea. Nadie tiene que pensar como tú. Todos tenemos que buscar los pensamientos de Cristo que están escritos en la palabra de Dios. Él provoca que podamos tener una situación de coinonía,
de aprecio los unos por los otros, pero eso lo derrama el Señor Jesús, no una persona normal. Solo lo puede hacer una persona normal si tiene el poder de Jesús para hacerlo en un momento determinado. Así sí lo puede hacer una persona normal. De lo contrario, tenemos que siempre pensar en que Dios pone en cada sitio donde hay una alabanza, una adoración, un respeto, una honra al Señor, que son las formas como uno tiene que enfrentar los temores en la palabra de Dios. Habrá siempre un hombre o una mujer de Dios que le pueda dar un mensaje a X persona, porque esa es la multiplicación de los panes. Dios no hizo la multiplicación de los panes para que nada más quedara un grupito, no. Es para que el pueblo se multiplicara como las estrellas de los cielos que le dijo a Moisés. No las puedes contar. Entonces, Jacob, todos sabemos que en algún momento determinado había hecho triquiñuelas para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces, de repente, él se va y se aleja del hermano. Una de las cosas que tenemos que entender, que el Señor bendijo a los dos. Tanto Esaú como Jacob fueron hombres prósperos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el hermano Esaú manda a llamar a Jacob. Jacob todo tembloroso, todo con miedo, porque tenía que encontrarse con su hermano y sabía lo que él había hecho. Entonces, ¿qué pasa en ese interín? Él hace una división de su pueblo, Jacob, y pone dos aldeas, una y una aldea, para evitar el exterminio de su tribu, de su aldea, de todo lo que le correspondía a él. Entonces, ¿qué sucede? Un cambio inesperado, un de repente, algo que no se imaginaba Jacob que iba a pasar. Llega el hermano y lo que hace es recibirlo con aprecio, con amor, que es una de las cualidades que los seres humanos creyentes en Jesús debe tener cuando quiere vencer el miedo. El miedo se vence con amor, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a buscar primera de Juan 4:18 antes de seguir, María Luisa, para que lo leas. Primera de Juan 4:18 y después Fátima. Dice así, Primera de Juan 4:18, versión Reina Valera 1960. Dice, Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nueva versión internacional. Primera de Juan 4:18. El título es Permanezcamos en el amor. Dice así, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor.
A ustedes no les ha pasado, y yo estoy segura que sí, porque todos hemos experimentado eso en el proceso de crecimiento en el Señor Jesús. Hemos experimentado en nuestra mente, que es una de las cosas que normalmente producen más el temor, la mente, que de repente teníamos un pensamiento de miedo y sucedía lo que temíamos en un momento determinado. Porque el amor de Jesús todavía no estaba cimentado en nosotros, porque dice que nada te pasará, que nada llegará a ti. Si Jesús está contigo, no hay nadie que pueda hacer nada en tu contra. Entonces, cuando uno tiene temores en la mente en ese sentido, es porque le falta a uno amor, a la enseñanza y al entendimiento de Jesús para nuestra seguridad como cristianos. Entonces, ¿qué pasó con ese encuentro entre los dos hermanos? Pasó todo lo bueno y no lo malo. Él le decía, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Y él le dijo, no, no quiero nada. Y el Señor fue el que provocó que se sostuviera ese amor en medio de esos dos hermanos. ¿Cómo está hoy en día el amor entre los cristianos? Entre las personas que decimos seguir a Cristo. Estamos pensando en el bien del otro como en el de uno, porque cuando una persona recibe un don especial de otro, de Dios, de Jesús, lo que provoca eso es envidia en las personas, no un amor en el cual el Señor tuvo cuidado para ti, pero también tiene cuidado para ti de otra manera. Pero los dos son una parte fundamental de la unidad en Cristo para provocar que este pueblo pueda entender que Jesús habita donde hay amor, donde hay seguridad, donde hay protección y donde hay realmente un corazón dispuesto a apoyar a los más lentos, a los que van más gradualmente suave. O sea que todos en el reino de Dios tienen una posición privilegiada. Un cambio repentino no deja por desnudo a nadie. Lo vimos en los sinónimos y antónimos. Que ahí el Señor tiene cuidado de todos. Y como dice la palabra, los últimos serán los primeros. Muchas veces hay personas que se creen que como son más capaces, más inteligentes, tienen que demostrar la fuerza en ese sentido y no se dan cuenta que hasta un burro habló. Yo siempre pongo ese ejemplo. Hasta un burro habló porque el Señor habla a través de cualquiera. Él no necesita de un erudito, de un hombre letrado para decir lo que tiene que decir. Lo dice de manera sencilla y espontánea para que lo oiga el que lo tiene que oír. Y si todos siguiéramos ese tipo de reglas hoy en día en nuestras vidas, estaríamos mejor como seres humanos, confiados, sostenidos de la mano de Dios y contentos con lo que otros tienen y contentos con lo que nosotros tenemos. Entonces, uno tiene que entender que hay cosas que uno quisiera que se movieran de manera diferente, pero que el Señor las hace mover como Él quiere y como Él lo quiere dar.
Se separaron los dos hermanos. Ambos siguieron sus caminos de bendición y de prosperidad de parte del Señor. Pero se acabó la división o la carga que reflejaba el corazón de Jacob, pensando que el hermano iba a actuar así como él actuó en algún momento determinado. Y no fue de la misma manera que actuó. Hubo un cambio repentino en ese corazón de él. Y eso provocó una situación de bendición en la vida de los dos, porque las cargas se acabaron y actuaron con una actitud, con un accionar que aún en el temor de Jacob provocó que la actuación de los dos agradara a Dios. Por eso, qué importante es cuando uno va a tomar decisiones, reflexionar antes para saber, no en la precipitación, si estás haciéndolo para el beneficio de Dios primero y después para ti. Porque si la gloria de Dios no se manifiesta en un accionar, no es de Dios esa situación. Entonces, vamos a leer otra parte de la palabra de Dios. Yo busqué un salmo que me reflejara lo que es manejarse con el temor, con el miedo. No lo vamos a poder leer porque ya son las 7:32, pero es muy bonito que lo lean porque es el Salmo 118, va del 5 al 29, es el lenguaje de cómo enfrentar el miedo con la ayuda de Jesús, y no es enfrentar el miedo para seguir teniendo miedo, es soltar el miedo para que Jesús actúe de manera poderosa en tu vida personal. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Significa que yo tengo que vencer el temor con la confianza en Jesús, en su amor. Vayámonos a la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6, creo que puse, ¿verdad? Así es. Ajá, Proverbios léelo por favor. 3, versículos 5 y 6. Dice, exhortación a la obediencia. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Nueva versión internacional. Proverbios 3, 5 y 6. El título es Otras ventajas de la sabiduría. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Les dije que una de las cosas más importantes para soltar el temor es confiar en Dios. Si yo no confío en Dios, no voy a lograr nada. Porque el confiar en Dios me da una carta de libertad para que el Señor haga lo que tiene que hacer.
Significa que yo voy a actuar como el Señor quiere que yo sea levantada. Actúe, accione para lograr que ese cambio repentino, que además de milagros, sea un cambio repentino de una oración respondida o de algo que he pedido al Señor y que necesito que se abra camino para que se dé en el momento oportuno. De lo contrario, no voy a estar edificando para mi vida ni para el reino de Dios. Porque nosotros somos un ente, un ser humano unidos al cuerpo de Cristo. Pero Él es la llave de la bendición. Entonces, nuestro mejor antídoto para soltar el miedo es obedecer, creer en Jesús y confiar que Él lo hará de la forma en que cada uno tenga que hacerlo. Aquí no hay ningún tipo de distinción. Si eres una persona que te cuesta un poco más aprender, el Señor va a tener el cuidado de enseñarte en la manera en que Él quiere que lo hagas. Pero siempre va a haber una respuesta para todos. Siempre va a existir, porque ¿qué es lo que no permite el miedo? El miedo no permite que tú tengas plenitud de gozo en el Señor. Significa que no hay nada que te pueda alegrar el corazón, porque el escudo que impide que el escudo de Dios entre en funcionamiento es que puedas soltar el miedo y que el Señor te permita aprender de las cosas que en un momento determinado no se hicieron de la mejor forma, pero donde el Señor te da muchas oportunidades para lograrlo. Depende de nosotros el éxito, así como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Elías, como lo tuvo Eliseo, como lo tuvo Jeremías, Ezequiel, que pudieron en el nombre de Jesús soltar su temor y creer que con el poder de Jesús se abrían puertas para cada uno de forma sobrenatural y con el poder y la bendición del Señor en todo momento. Puse otras citas bíblicas ahí, pero creo que el mensaje el Señor lo ha permitido en este día. Confío en el Señor que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que dejen y que suelten ese yo no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, porque hay que vencer el temor de la mente. Recuerdo yo que a mí eso me sirvió mucho, tener disciplina en un momento determinado y perseverancia, y yo me iba
a la palabra de Dios, buscaba una cita bíblica, por ejemplo esa de segunda de Timoteo 1:7, yo la he usado muchísimo, pero también he usado mucho segunda de Corintios 10:5, porque son los argumentos y las fortalezas que en algún momento de nuestra vida provocan la incapacidad para poder avanzar en el Señor, porque eso nos limita. Entonces, al limitarte, entonces no puedes lograr vencer los obstáculos y lograr el milagro que quieres. Por eso es que de repente cambia un milagro cuando Dios lo ha dispuesto, porque no lo vas a poder sostener, no lo vas a poder manejar como Él quiere. Entonces vas a perder tu alma, como dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice claramente que si yo no tengo la capacidad de poder sostener un regalo de Dios en mi corazón, no puedo recibir lo que Él tiene dispuesto para mí. Entonces se atrasa. Entonces hay algo que interfiere en ese atraso y lo que hace es que momentáneamente pierdes la esperanza, pierdes el deseo de continuar. Pero ahí es donde se prueban a los verdaderos guerreros de Dios. Cuando tú actúas y accionas, aunque no veas que las cosas se dieron como pensabas tú. Y en base a mi experiencia personal, me he dado cuenta que cuando eso me sucedió en algún momento, la siguiente vez fue mejor de lo que yo hubiera pensado. Se mejoró la situación, cambió la situación y provocó que se diera un mejor beneficio para la vida de uno. Que tengan una excelente noche y espero y realmente confío que haya sido de bendición el poder soltar el temor para lograr esos cambios inesperados que todos deseamos y que están en las manos de Jesús para ser provistos en un momento determinado. María Luisa. Amén, amén, amén. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. A ver, preguntas, aportes, experiencias. Soltar el miedo ante un cambio repentino. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Liz. Hola Luis, bienvenido, adelante. Gracias. Sí, hoy bueno, después de algún tiempo que estuve por situaciones laborales más que todo, un poquito desconectado, y llegar en el día de hoy y atender este tema verdaderamente que me cae en un momento donde verdaderamente estoy viviendo una situación como la que estamos presentando en el día de hoy, donde las cosas se le ponen fuerte a uno, eh, eh, las cosas no salen como uno quiere y pues las transformaciones en cuestiones de trabajo, y lo vinculo al trabajo porque efectivamente es la situación que estoy viviendo o que estamos viviendo en la compañía en este momento, de transformaciones y cambios. A veces uno los ve como injusto, haces tanto, pero recibes poco y las cosas no van saliendo como uno, como uno quiere, por más que pido, por más que oro, por más que siento esa necesidad de tener a Dios conmigo y que el Espíritu Santo vibre dentro de mí, para que las situaciones se vayan dando como uno quiere, pero las cosas pues no son fáciles y perdemos, eh, como lo dice la señora Gloricel en el momento, perdemos la esperanza, las cosas no se van dando
no fluyen. Entonces, a veces somos poco pacientes y nos afligimos. En este momento estoy pasando la situación bastante fuerte. Y creo que el tema de hoy pues me cae muy bien y regocijarme en las palabras y la sabiduría con la que la señora Gloricela enfrenta estos puntos y le llega a uno verdaderamente dirigido por Dios. Siente uno que sí, que uno tiene que tener paciencia, estar calmado, porque angustiarnos y estar así opresivo, estresado, eh, no nos llega a nada. Creo que se le pone un poquito más de estrés al asunto cuando tú te desvinculas de Dios y la carga se te hace más pesada y no crees que verdaderamente pues la puedas cargar y que Dios te va a ayudar a cargar esto y a buscar como yo le digo todos los días, Dios oriéntame, guíame y ponme las personas adelante para ver cómo me fortalezco y cómo sigo adelante. No ha sido fácil, no es fácil y lo que viene creo que no va a ser muy fácil tampoco, pero sí tengo que reconocer que con Dios lo puedo todo y recobrar la esperanza. Y gracias, señora Gloricel, por este tema, porque la verdad que me cae muy bien a lo que estoy viviendo en el día de hoy. Y sí, necesito recomponerme, tener la fuerza y la esperanza de que todo va a salir y regocijarme en esa fuerza que Dios me da todos los días y ponerme esa, esa armadura. Y no solamente en la cara, en los pies, sino en todo mi cuerpo para ser protegido verdaderamente por Dios. Ese es mi aporte en el día de hoy y muchas gracias, señora Gloricel, por el tema. Gracias, Luis. Gracias. A ver, ¿alguien más? A ver, preguntas. Este tema a mí en lo personal me ha dado una respuesta tremenda. Les comento, sabes que yo vengo regresando de vacaciones y mi compañera está salió de vacaciones el viernes. A quien mandaron a cubrir es alguien de un carácter muy difícil, pero extremadamente difícil con ciertas personas. Y yo, como ya me habían dicho quién venía, yo se la estaba poniendo al Señor, ayer cuando llegó por primera vez, tremendamente tough con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Yo le dije anoche al Señor, esto no puede ser. Aquí se trabaja en equipo, en bienestar del paciente, que es el que nos necesita. Si nosotros no estamos unidos como equipo, mucho menos vamos a poder funcionar con quien los necesita. Entonces, esta mañana el Señor puso una situación en donde me permitió atender a esa persona. Yo decía, Señor, dame amor, porque a esa persona le hace falta amor. Pero yo en el fondo, ahora lo puedo ver, yo tenía temor muy en el fondo. Entonces yo le dije, Señor, esa persona necesita amor, pero necesita de tu amor. Y esta mañana el Señor me abrió así una puertita y me permitió atender a esta persona tempranito antes de las 7 de la mañana. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que trasladarnos de un edificio al otro edificio? Se le quedó algo. Y yo pregunté, ¿de quién es esto? Ah, no sé. Yo digo, esto es de ella, que se le quedó. Yo digo, bueno, ya ella se fue, yo se lo voy a llevar como vamos para el mismo lugar, yo se lo voy a llevar. Así que yo llevé, y ella cuando me vio que yo lo llevé en la mano, ella me lo quitó. Ayer pasó todo el día y no me dirigió la palabra. No me dirigió la palabra y el Señor, esto no puede ser. Yo no puedo pasar 45 días callada con mi compañera de al lado, es el escritorio de al lado.
Entonces, cuando regresamos hoy de la visita, ella en su mundo, ¿qué sucedió? Yo no sé, el Señor la redargulló, no sé qué, y ella se volteó hacia mi escritorio y me hizo una pregunta de orientación acerca de lo que estamos trabajando. Yo la enfrenté cara a cara y le respondí, pero con un amor desde acá adentro, yo sentía que me fluía. Ay, ella me responde, entonces voy a tener que ir donde la jefa. Yo digo, usted puede hacer como quiera. Aquí en este programa estamos llevándonos así, así y así, porque la jefa ni siquiera sabe lo que está sucediendo aquí. Y aquí trabajamos en equipo, en bienestar del paciente. Y si nosotros mismos no estamos aquí en equipo, pero yo mirándola a los ojos, ella en ningún momento me miró. Aquí tenemos que trabajar en unión. Y ya listo. Antes de salir, la mujer me volvió a hablar. Eso me ha dado un gozo en mi corazón. Y una me decía, Señor, la gloria es tuya. Señor, la gloria es tuya. Esto lo hiciste tú. Porque es imposible, apenas es el segundo día de trabajar y nos restan 43 días trabajando juntas. Y ahora con este tema yo digo, wow, María Luisa, y lo tengo que reconocer delante del Señor, yo muy dentro de mí, yo tenía temor, porque eh, es tan difícil tratar con ese tipo de personas que no tiene al Señor en su corazón, que no tiene amor. Entonces, acabo de ver, yo dije, wow, yo, María Luisa, que de repente voy ahí, en el camino, considero yo, y el Señor así me la mostró, hoy me lo mostró, sí, estoy en el camino porque Él me respondió, y sea lo que haya habido del otro lado, ya, Él lo rompió, y la gloria es para Él. Entonces usted estaba hablando y me daba un gozo aquí en mi corazón, digo, yo lo tengo que decir porque así es como Él trabaja en beneficio de nosotros que lo estamos buscando. Esta mañana esta armadura yo me la puse y me la ceñí con un vigor tremendo, porque yo digo, voy a enfrentar al enemigo, pero la gloria es de Él. Así que para que sepa, ánimo, hay que, con el amor de el Señor Jesús, ir rompiendo ese temor, ese miedo que tenemos para Sí, lograr. señora María Luisa, el asunto que usted acaba de comentar, y el temor que tenemos o que tengo, es exactamente la situación que usted acaba de comentar, es la misma situación que viví yo hoy. Wow. Exactamente lo mismo. Y créame que es interesante el poder de Dios y cómo Dios actúa, porque lo que usted está contando es exactamente lo que viví yo el día de hoy con una jefa nueva. Es exactamente lo que usted está diciendo. La victoria es suya, Luis. La victoria es suya. Y la gloria es Amén. para nuestros. Amén. Mira, María Luisa y persona, en, en el libro de la paz de Jehová de Carlos Morales, el pastor Carlos Morales, bueno, el libro lo tengo abajo en el carro, está lloviendo, en la página 71, capítulo 4, habla del día a día de una persona, habla también sobre la economía, la familia, el territorio, toda una persona donde relata y habló también lo que dijo Gloricé en ciertos puntos. Y el abandono del miedo, eh, yo lo leí, fue motivado por mí, o sea, me gustó mucho y lo puse en práctica. Habla de versículos y el trabajo que yo tengo es un trabajo muy duro y me ha puesto, o sea, a muchas personas le va mal, compañero, lastimosamente, por lo que ha sucedido con las protestas, las cosas, pero a mí, por seguir los índices de la escritura, mi pensamiento, mis oraciones, me abrió muchas puertas estos días en el territorio de Darín. O sea, a mí no me ha afectado para nada, al contrario.
No me afectó absolutamente para nada. Y laboralmente, al jefe inmediato mío era muy una persona que no era de Dios. Y yo le dije a Jesús, Jesús, tú tienes que ponernos a alguien aquí, un jefe inmediato que sea de Dios. Y mira, lo sacaron y pusieron otra persona profesional y es un hijo de Dios, es un siervo. Yo me quedé sorprendido con la boca y en poco tiempo ese siervo de Dios ha hecho muchas cosas en la empresa que estaba estancado, o sea, se rompieron las cadenas. O sea, se vio una mejoría rápida por la obra de Dios, porque ahora mismo una persona está pisando. Y bueno, no tengo el libro ahora mismo, pero a ver unos versículos, después se los comparto, donde habla lo que Gloricel habló hoy. Y quedo sorprendido por ese tema. O sea, la conexión que tuvo Gloricel con ese libro. Eso lo quería Y no lo aportar. he leído, y no lo he leído. Bueno, página 71. Solo he Coge el leído la punto. palabra de Dios, solo he leído la Biblia y el apóstol ha leído la Biblia también, ¿no? Esa es la conexión, La Biblia. la Biblia, exactamente. Y mira la que Luis vivió y lo que viví yo, bendito sea Dios, ¿no? Para nutrir este tema de hoy. Él es Bendito el sea Dios. bendito sea Dios, así es, así es. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? Todavía cabe otra pregunta, otro aporte. Muchísimo. Soltar el miedo ante un cambio repentino. Eso es muy, muy, muy difícil. Muy difícil en la parte humana si no confiamos. Soltar el miedo. Uy, soltar. Así que confiar, fe, obediencia, Dios. Dijo Gloricel. Estos cambios tenemos que hacer confiar en el Señor, tener fe en el Señor y la obediencia. No cuestionarlo, que estamos, que no, no me parece, que yo voy a Y lo más importante es accionar, aunque no sepas por qué lo tienes que hacer. acción, Avanzar, caminar, aunque no lo puedas entender. aunque no lo entendamos. Okay. Si no hay otra pregunta, otro aporte, vamos a darles las citas bíblicas para escudriñar, seguir escudriñando en este valiosísimo, como todo ese plato suculento que el Señor nos prepara cada semana, poniéndole a Gloricel los temas que nos asigna, lo que ella misma desarrolla a través de la guía del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Soltar el miedo ante un cambio repentino. Isaías 41:10, Hechos 2:2, Hechos 16:26, Jeremías 1:19, Isaías 41:13, Génesis 33, Primera de Juan 4:18, Salmo 118 del 5 al 29, Segunda de Timoteo 1:7, Proverbios 3 del 5 y 6, Segunda de Corintios 10:5, Salmo 95:3, Salmo 56:3 al 6, Deuteronomio 31:6, Proverbios 29:25, Salmo 34:4, Juan 14:27 y Mateo 11:27. Anunciarles que para la próxima semana, martes 8 de julio, 6 de la tarde, hora de Panamá, vamos a tener como invitada a Ana Victoria Estrada, presentándonos el tema tomar decisiones y reflejar seguridad. Va ligadito, Va ligadito. tomar
decisiones y reflejar seguridad. Ahora vamos a la oración. ¿Alguien tiene alguna petición en especial? Peticiones, Cadia. Bueno, el tema muy interesante. Gracias, señora Loricel. Y en esa dirección me gustaría pedir por una amiga mía, Ana Yancy, que su mamá tiene ahorita mismo un diagnóstico de enfermedad y casualmente estaba conversando conmigo hoy en la tarde sobre esto de todos los cambios y el miedo a los cambios y todo lo que ella pues está considerando que se avecina, ¿no? Y bueno, por ahí yo le hablé, ella conoce de la palabra y le recordé, porque es así, ¿no? O sea, aunque conozcamos, el miedo muchas veces nos ataca cuando nos tenemos que presentar ante situaciones. Así que por Ana Yancy, para que ella pueda, pues, discernir con claridad y llevar a cabo esta nueva tarea que viene. Gracias, Cadia. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Noches. Nixa, Sí, quiero adelante. pedir por mi hijo Ricardo que deje de estar tomando tanto, de nada más es tomar y tomar todos los días casi. Este, y bueno, los vicios de él, pues, ¿no? Por todo eso, por favor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Nixa. Mixa. Nixa está soltando el miedo porque se atrevió. Sí, hasta aquí me hace corazoncito, pero bueno, ahí vamos. Gracias. Qué bueno. María Luisa, también por el nuevo cambio de el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa para ver si ese es un camino que se va abriendo para la situación del país. Ok, ok. ¿Listo? Adelante, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos en este día y poder presentar un tema que ha sido de bendición para todos los que lo hemos escuchado. Te quiero presentar en este momento, Señor, las relaciones humanas. Y te pido, como dice tu palabra, Señor, que derrames una paz que sobrepase todo entendimiento y que toda relación donde tenga que manejarse un compartir con personas nuevas en el trabajo, con personas que no tienen quizás mucho para dar en la forma en que se expresan, pero que tú sí puedes hacer la diferencia. Por eso te pido en el nombre de Jesús que derrames una paz sobre las oficinas y que haya un entendimiento cordial para que las funciones de ese trabajo se realicen con lo mejor que se necesita para ese lugar. De igual manera, Señor, te presentamos la salud de la mamá de Ana Yancy. Te pedimos, Señor, que no permitas que declaremos algo que tú puedes cambiar en un de repente, inesperadamente. Permite que la salud de la mamá de Ana Yancy pueda restablecerse con poder y con tu autoridad en el nombre de Jesús y que eso provoque que no haya necesidad de un cambio en su forma de manejarse, sino más bien ver el milagro de Dios reflejado en ese hogar para bien de ambas y que pueda ser fructífero para una buena relación entre ambas. Igualmente, Señor, te damos gracias por permitirnos recibir un cambio en las normas y leyes de este país en este día. Permite que ese cambio pueda realmente ser de bendición para el país y no para buscar conflictos y situaciones contrarias. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que haya cordura, que haya una buena forma de manejarse para que
todo pueda redundir en una mejor oportunidad para este país de levantarse y realmente recibir lo mejor que tú tienes preparado como país para nosotros. Fervor, Señor, para todos los que vivimos en este país. Igualmente, Señor, te pido por las posiciones de trabajo de muchas personas que no tienen en este momento un lugar donde poder trabajar, ni siquiera hay oportunidades para diferentes puestos de trabajo porque no todo el mundo tiene la misma calificación para poderlo lograr. Te pido, Señor, que cree fuentes de trabajo donde cualquier persona pueda conseguir un trabajo que redunde en un beneficio para esa persona y su familia y que pueda realmente existir un cambio favorable para este país. Te pedimos por las autoridades de este país, Señor, para que tú lo sigas guardando, protegiendo y sobre todo llevando por un bien a este país que tanto lo necesita. Que olvidemos los dolores y las situaciones contrarias y pensemos solamente en una unidad por el bienestar de este país. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde y nos vemos el martes, si Dios lo permite. Que Dios les dé una excelente semana.